Muy buenas a todas aquellas personas que se tomen un momento para escucharme. Soy el profesor Rafael Angulo y en esta oportunidad vamos a estar desarrollando el tema de la psicopatología, pero desde el enfoque sociocognitivo de la personalidad. Sin más preámbulo, comencemos. A partir del constructo teórico del determinismo recíproco triádico de Bandura, podemos entender cómo se genera el aprendizaje a partir del enfoque sociocognitivo. Y es que este enfoque nos indica que el aprendizaje ocurre en interacción de estos tres aspectos que son la persona, el entorno y la conducta. La persona abarca características cognitivas y neurofisiológicas del individuo, mientras que el entorno reúne en sí mismo todo lo que es el entorno físico, nuestras relaciones interpersonales, como también nuestra situación socioeconómica, mientras que la conducta abarca las experiencias en relación a las recompensas y castigos que hemos tenido tanto a partir de nuestro comportamiento como el comportamiento que hemos observado en los demás. Ahora bien, si desde el enfoque sociocognitivo se dice que el comportamiento se adquiere o se aprende por medio de esta manera, el aprendizaje disfuncional también puede ocurrir de esta misma forma. Y es que el aprendizaje disfuncional ocurre tanto desde nuestra experiencia directa en esta interrelación como también del modelamiento. Y el modelamiento nos explica que si tenemos modelos que nos influyen o nos dirigen a tener o a desarrollar comportamientos disfuncionales, esos comportamientos disfuncionales de esa manera los vamos a ir adquiriendo. Además de que estos se van a hacer estables a lo largo del tiempo dependiendo de las recompensas directas o vicarias que vemos en relación a ese tipo de comportamientos disfuncionales. Ahora bien, para comprender de manera detallada la psicopatología desde el enfoque sociocognitivo, tenemos que tomar en cuenta estos dos aspectos que vienen siendo las expectativas disfuncionales, que nos hablan en relación a las expectativas o metas que nosotros nos ponemos. O sea, a veces las personas se imponen metas muy elevadas que son casi imposibles de poder lograr y por ello tienden a sentirse frustrados. O las personas tienen expectativas de que si se comportan o se encuentran en ciertas situaciones van a tener consecuencias dolorosas y por ello tienden a evitarlo. Pero esa tendencia de evitarlo puede generar que esas situaciones ocurran. Por ejemplo, la persona que tiene miedo de ser traicionada o dañada en sus relaciones interpersonales puede tender a ser una persona a la defensiva, pero esa a la defensiva puede estar incluido comportamientos agresivos u hostiles hacia los demás, que hacen que los demás empiezan a comportarse también a la defensiva o de manera agresiva u hostil, y de esa manera la persona tendió o cumplió su expectativa siendo parte activa en que se generara esa situación. Por otra parte, se encuentran las autoevaluaciones disfuncionales y vienen siendo los estándares evaluativos muy estrictos o muy exigentes que se imponen las personas y por ello sienten que nunca pueden lograr nada de lo que se propone. Ahora bien, vamos a intentar comprender algunas psicopatologías desde el enfoque sociocognitivo, empezando con el de la depresión. Y para evaluar la depresión vamos a utilizar el constructo de autocontrol de Bandura, entendiendo de que el constructo de autocontrol de Bandura tiene tres aspectos importantes a tomar en cuenta. Uno de ellos viene siendo la observación. Y es que nosotros no le prestamos atención a todos los estímulos que ocurren en una situación determinada, sino que nuestra atención es selectiva. Y en el caso de los depresivos, ellos solamente centran su atención a los aspectos negativos de sí mismo o del entorno donde se encuentran o la misma situación. Por otra parte, está el aspecto de la evaluación. Y los depresivos tienden a tener esquemas de evaluación bastante severos, rígidos y muy exigentes, haciéndoles difícil para ellos cumplir sus propias exigencias. Finalmente se encuentra el tema de la reacción, y es en relación a cómo el individuo reacciona cuando logra conseguir cumplir con esos estándares evaluativos o cuando no los logra cumplir. Cuando los logra cumplir, normalmente una persona depresiva reacciona infravalorando su éxito. Por el contrario, cuando no los logra cumplir, sus reacciones pueden ser muy severas. La siguiente psicopatología a tomar en cuenta viene siendo la ansiedad.
Y es que para la ansiedad es importante evaluar los niveles de autoeficacia percibidos por la persona, puesto que si la persona percibe que tiene bajos niveles de autoeficacia en relación a esa situación que tiene que resolver o en la que se tiene que enfrentar, o sea, que se percibe como incapaz para poder realizarla, entonces es normal que experimente altos niveles de estrés como también unos niveles elevados de ansiedad. Esto es debido a que la persona está pensando que en el futuro no va a poder enfrentarse de manera sólida o positiva en relación a esa circunstancia que tiene que enfrentar. Ese temor al futuro hace que las personas ansiosas se concentren su atención en el desastre que pudieran encontrarse más adelante y en su capacidad para superarlo, en vez de concentrarse en buscar qué se puede hacer para superar la situación. Además, muchas veces pasa que las personas con ansiedad, además de poseer bajos niveles de autoeficacia, o sea, una percepción de ineficacia en relación para poder resolver esa situación particular, también sienten ineficacia para poder manejar su ansiedad, lo cual genera un miedo al miedo que puede llevar hasta el pánico. Las siguientes psicopatologías que les explicaré vienen siendo la fobia, que son los miedos los bastante fuertes y dominantes como para provocar efectos debilitantes graves en la vida cotidiana del individuo. Un ejemplo de fobia viene siendo el temor a la serpiente. Y muchas personas no pueden realizar una gran cantidad de trabajo o experimentar diversas actividades recreativas por su temor a encontrarse con una serpiente. Y este temor puede ser adquirido por medio de la experiencia directa, el aprendizaje observacional o la generalización. Puede empezar a tenerle miedo a una serpiente en específica hasta terminar tenerle miedo a todos los tipos de serpientes existentes. Bandura nos indica que muchas de nuestras fobias o muchos de nuestros temores son adquiridos por medio de los medios de comunicación, debido a que muchas veces los medios de comunicación publicitan violencias, atracos, violaciones y asesinatos que infunden miedos en nosotros a pesar de que ese tipo de experiencia no la hemos tenido. Esos miedos se van manteniendo debido a que van generando en nosotros evitar ese tipo de situaciones y hace que nosotros vivamos atemorizados. Estos temores o estas fobias se van manteniendo a lo largo del tiempo, como he dicho, por medio de refuerzos negativos. O sea, la evitación de ciertas situaciones hace que ese miedo se siga manteniendo. Un buen ejemplo de ello viene siendo el temor que puede tener una persona por entrar en parques debido a que cree que los pueden robar. Eso lo podemos entender, ese mantenimiento a lo largo del tiempo por medio del determinismo recíproco triádico de Bandura, donde las expectativas de ser robados en el parque, además del parque, puede ser una situación o un espacio solo o que ha escuchado que ya han robado en ese sitio, hace que yo siga reproduciendo las conductas de evitar ese tipo de situaciones y por ello mantener la fobia que me impide poder realizar actividades dentro de parques. Finalmente, la agresividad llevada a un extremo puede ser disfuncional y hay que entender que la agresividad se adquiere por medio de alguna de estas formas, por medio de la experiencia directa de la persona con la agresividad o que la persona haya tenido un aprendizaje observacional, o sea, viendo a otros individuos ser agresivos. También por medio del modelaje de conducta agresiva o por creencias extrañas. Esa es la manera en cómo se adquiere la agresividad, pero la agresividad se mantiene en el individuo por 5 razones. Una de ellas puede ser el refuerzo positivo, donde la persona disfruta hacerle daño a la víctima. Otra viene siendo el refuerzo negativo. Por medio de la conducta agresiva, la persona evita consecuencias desagradables. Por medio del castigo, la persona es castigada cuando no se comporta de forma agresiva por medio de que cumple con los parámetros personales establecidos y por ello la misma persona se autorrefuerza. Y también por observar recompensas o castigos en otras personas relacionadas con la agresividad. Y gracias al gran experimento de Albert Bandura con el muñeco bobo, se llegó a la conclusión de que los actos agresivos por lo general generan más agresividad. Y ese experimento en su época generó grandes debates, debido a que en aquella época se debatía de la violencia en la televisión, qué efecto causaba en las personas.
Una propuesta se decía que la violencia en la televisión era un medio catártico donde las personas podían desahogar su agresividad, cuando en realidad se descubrió que la violencia televisiva no reduce la agresividad, más bien potencia las conductas agresivas en la sociedad. Esto ha sido todo por este video. Muchas gracias por su atención.